Buenas noches, pueblo salvadoreño, bienvenidos. Gracias por estar con nosotros una noche más en el espacio de la entrevista. Yo soy Armando Godoy y es un placer poder estar con ustedes esta noche, cuando son las 8 de la noche con 13 minutos, en este miércoles 13 de marzo de 2022. Hoy tenemos el placer y el gusto de poder recibir al ministro de Obras Públicas. Lo hemos estado anunciando en las redes sociales y se encuentra con nosotros Romeo Rodríguez, a quien le damos la cordial bienvenida. Ministro, buenas noches. Buenas noches, Armando. Es un gusto compartir contigo esta entrevista, mandarle también un cordial saludo a todos los salvadoreños que nos escuchan a través de Canal 10 y a través de las redes sociales. Por supuesto. Bueno, hablemos de hecho del tema del momento y es todas estas medidas que han sido anunciadas por el presidente de la República, Nayib Bukele, que obviamente se ha concentrado mucho en hacerle frente a esta emergencia económica que no solo es de El Salvador, como lo he venido diciendo a lo largo de estos programas, sino que es a nivel mundial y que obviamente nosotros como país nos vemos obviamente involucrados y afectados con todas estas situaciones geopolíticas que están ocurriendo en el mundo. Pero bueno, hablemos del sector transporte, de hecho, el transporte público, y con esto quiero arrancar. El transporte público de pasajeros por mucho tiempo se caracterizó, si no por décadas, por tener el control sobre diputados y sobre el mismo gobierno central. Sin embargo, la realidad ahora es distinta, ya que el gobierno del presidente Nayib Bukele los ha obligado a cumplir la ley. Quiero darle un poco de contexto en la siguiente nota. El sector de los empresarios de buses y microbuses ha estado plagado por cuestionados dirigentes. Algunos de los más históricos trataron de incursionar en política. Otros hasta lograron ser diputados. Y desde ahí dominaban comisiones legislativas y movían sus tentáculos a conveniencia en el aparato estatal. Para nadie es un secreto que dirigentes agremiados en ATP, AEAS, ACOPAT, FECOATRANS y otras más se organizaban para exigir a la Asamblea Legislativa, buscando lucro para sus empresas y nunca tomando en cuenta al usuario, únicamente para cobrarle su pasaje y someterlo a malos tratos. Siempre hicieron advertencias y los gobiernos del pasado se arrodillaron ante ellos para evitar que se fueran a paro. Nombres como Genaro Ramírez, Elizardo González Lobo y Catalino Miranda, entre otros, se volvieron reconocidos por sus posiciones en busca de absoluto lucro empresarial. Ramírez vino de más a menos y Miranda ahora enfrenta procesos judiciales. De hecho, este último es propietario de decenas de buses y microbuses. Algunas fuentes indican que podría estar cerca de poseer 78 buses y 215 microbuses, por lo cual recibe subsidio mensual. De hecho, la compensación cada mes por cada bus es de $500 y por cada microbús 250. Por lo que sumados, la empresa de Catalino Miranda recibiría cerca de $93,000 todos los meses y multiplicado por un año, la suma se eleva a más de $1.113.000. Así también los demás empresarios, con montos diferenciados, reciben todos los meses grandes cantidades de dinero público en concepto de subsidio, sin que el trato y las unidades sean dignas para los usuarios. Héctor Peñate, Noticiero El Salvador. Y esta situación precisamente sale a la luz y se pone en tema de agenda luego que precisamente el gobierno del presidente Nayib Bukele ordenara esto a través de estas medidas. ¿Cómo ha sido el manejo que ha hecho el Viceministerio de Transporte tomando en cuenta todas estas situaciones irregulares que se han presentado? Sí, bueno, el presidente anunciaba el día jueves por la noche diferentes medidas para poder apalear una crisis económica a nivel mundial que ha afectado a diferentes países del mundo y El Salvador no ha sido la excepción en esas afectaciones. Esto ha sido principalmente por la guerra que está en este momento entre Rusia, Ucrania y la OTAN. Pues se han incrementado los precios del petróleo y esto de alguna manera ha generado un incremento y un alza generalizado de los precios porque el petróleo es un producto que tiene varias aristas y de ahí se producen una serie de cosas, ¿verdad? Y una serie de materias primas. Entonces, de alguna manera, pues, esto hace que los productos en general se encarezcan, el gas licuado, por ejemplo, los combustibles, entre otro tipo de cosas que de alguna manera, los plásticos, entre otras, que de alguna manera tienen un impacto directo debido al incremento de los precios de este. Entonces, el presidente anunciaba, por ejemplo, la suspensión del pago del Cotrans por 3 meses,
esto para poder reducir el precio del combustible y también el impuesto sobre la guerra. Al final, incluso hace unos 2 días, por ejemplo, se redujo el precio del combustible en cerca de 28 centavos. Luego de que él, bueno, el día lunes, por ejemplo, luego que él ya haya firmado y ya se haya publicado en el diario oficial este decreto aprobado por los diputados de la Asamblea Legislativa. Pero bueno, además de esas medidas, pues estamos todas las carteras del Estado acompañando diferentes acciones para cuidar del bolsillo de los salvadoreños. Y uno de los problemas principales que se han encontrado han sido en el transporte público. Por décadas, el transporte a nivel nacional ha tenido pocos y escasos controles, tanto así que son, y lo podemos ver con datos, por ejemplo, son 11.000 unidades de transporte público las que están circulando actualmente, y tenemos cerca de 2.000, entre 2.000 policías de tránsito, inspectores y gestores de tráfico en las diferentes carreteras. Eso significa que tenemos 2.000 contra 11.000, es decir, es casi que imposible tener el control sobre todas las unidades de transporte público, y ahí estamos diciendo que todos los gestores, todos los inspectores y todos los policías de tránsito están enfocados únicamente en el transporte público. Pero si ya lo comparamos con el parque vehicular, son 1.5 millones de vehículos contra 2.000 policías de tránsito, inspectores y gestores de tráfico. Es decir, jamás se daría abasto, es decir, tendríamos que tener casi que una persona por vehículo, y además no solo eso, sino que también no es la estrategia que se sigue en otros países, sino que estos controles se establecen también a través de la tecnología y a través de leyes que de alguna manera garantizan un control más eficiente sobre el transporte. En este caso, pues, se pidió, por ejemplo, a la Asamblea Legislativa que aprobara algunas reformas para darle capacidades a los gestores para poder poner infracciones. Ahora los gestores de tráfico ya pueden colocar infracciones a los conductores, ya sea del transporte colectivo o de vehículos particulares, que infringen las leyes de nuestro país. De igual manera los inspectores. De hecho, ya se pusieron alrededor de 10 multas aproximadamente. Obviamente se va iniciando. Claro. Hubo un proceso también de capacitación previo. Ahorita estamos tratando de certificar a todos los gestores y a todos los inspectores para que todos puedan salir al campo a poder controlar el espacio vial, poder controlar las carreteras y garantizar que el transporte público en nuestro país no esté respetando las leyes, porque digo el transporte público no significa que los demás vehículos no lo puedan hacer, pero tenemos un problema en el transporte colectivo que ni tan siquiera respetan las tarifas, no respetan a las personas que se suben en las unidades. Las condiciones no son óptimas de cada una de las unidades, uno los puede ver, cuáles son las condiciones actualmente del transporte. Las unidades, ni tan siquiera algunas pasan las pruebas de gases cuando se quiere volver a hacer. Los controles, lamentablemente, no pasan ninguno de los que hace el Viceministerio de Transporte, casi que unidad que para, unidad que se pone una infracción. Entonces, no podemos permitir que la población se siga movilizando en un transporte ineficiente, ineficaz y que no garantice condiciones dignas para todos. ¿Qué es lo que se ha hecho en los países del primer mundo? Además de construir carreteras, pasos a desnivel y otro tipo de obras, pues los proyectos prioritarios siempre ha sido mejorar la condición y la calidad de vida de las personas. Y uno se ha dado cuenta a lo largo del tiempo, si uno revisa la historia, pues lo que se ha hecho es apostarle al transporte público, apostarle al transporte masivo y un transporte moderno, eficiente y de calidad para poder reducir el tráfico vehicular y para mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos. Ahí se puede ver, por ejemplo, en las imágenes, en este momento se han tomado, el gobierno está operando las rutas 42 y la 152. No es la 42B, sino que es la 42. Y digo que no es la 42B porque ahí había aparecer un medio de comunicación que no quería decir la verdad, quería transgiversar la verdad en realidad y decirte que la ruta 42 tuvo un accidente cuando fue nada Que que ya ver. vamos a hablar más adelante Que ya de vamos eso. a hablar más adelante. Pero bueno, el tema es que se está haciendo un esfuerzo entre el Ministerio de Obras Públicas, Viceministerio de Transporte, la Policía Nacional Civil y el Ministerio de la Defensa para poder garantizar una gran logística de movilización de pasajeros en el área metropolitana de San Salvador. Son más de 100.000 personas las que se están movilizando diariamente a través de las unidades de estas dos rutas que actualmente se dirigen desde Zaragoza hacia San Salvador y viceversa. Hay varias rutas, una que va a Viachel, otra que va hacia La Uca, otra que ingresa hacia el sector de Multiplaza.
Entonces, Y otras que me imagino son que ni 13 siquiera ramales están aquí en San Salvador. y otras que no están en San Salvador, pero nosotros ahorita estamos administrando, operando la Ruta 42 y la 152. Son cerca de 200 unidades las que estamos operando actualmente para poder garantizar que la población que se movilice en el transporte colectivo lo haga de una manera rápida y eficiente. Estamos trabajando, nuestro equipo está desde las 2 de la mañana en el lugar y terminan a eso de las 11, 11 y media de la noche. ¿Por qué este horario tan prolongado? Se hacen turnos entre los equipos y los trabajadores del Ministerio de Obras Públicas, pero esto es porque el primer bus sale a eso de las 3 y media de la mañana en el Zurita y en Zaragoza, que son 2 puntos de controles que se tienen, y luego pues están saliendo una serie de unidades y la hora pico prácticamente en la mañana se tiene de 4 de la mañana a eso de las 10 de la mañana aproximadamente, tanto en Zaragoza como en el punto por el Parque La Zurita. También en horarios de la tarde tenemos una hora pico a eso de las 4 de la tarde a 7 de la tarde aproximadamente, y es donde se está movilizando la mayor cantidad de pasajeros y es donde disponemos una serie de unidades de transporte para poder movilizarlos. Ahí se puede ver, por ejemplo, cómo tenemos el punto de control, tenemos gestores de tráfico que a cada motorista, es decir, a pesar que se han contratado una cantidad de motoristas por parte del Ministerio de Obras Públicas, se ha puesto a disposición motoristas por parte de la Policía Nacional Civil y del Ministerio de la Defensa, pero tenemos inspectores de tránsito en la zona que está garantizando que cada unidad que salga le pida al conductor su licencia de conducir. Algo que nunca habíamos visto en nuestro país, porque, por ejemplo, en este caso, estas rutas de transporte, la Ruta 42 y 152, el 85% de los conductores no tienen licencia. Es decir, casi que todos los conductores de esta Ruta 42 que estaba operando y la 152 no tenían licencia para conducir. Es decir, así estaban trasladando a más de 100,000 pasajeros en el día. Es impresionante. Son las 8 de la noche con 25 minutos. Ministro, vamos a hacer la primera pausa y al regresar venimos hablando de esto y sobre todo de algunas situaciones que ha revelado el presidente Nayib Bukele, sobre todo de algunos medios falsos que han querido desacreditar el trabajo que está realizando el gobierno a favor de la población y por supuesto confundiendo en cuanto a rutas al pueblo salvadoreño. Vamos a la pausa, quédese con nosotros. Estás viendo Entrevista con Armando Godoy. Tus impuestos se convierten en obras para San Salvador. Presenta tu declaración de impuestos municipales. Es fácil y rápido. Evita multas y recargos. Tu negocio aporta y contribuye a construir una mejor ciudad. Tienes hasta el 31 de marzo. Alcaldía de San Salvador. Gracias por continuar con nosotros. Estamos conversando con el ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez, y estamos hablando precisamente de este amplio operativo que mantienen para que los transportistas cobren únicamente la tarifa autorizada, esto luego de las medidas anunciadas por el presidente Nayib Bukele. En estas inspecciones han constatado que en efecto, de forma descarada, incrementaban las tarifas a los transportistas. Sí, nosotros hemos estado monitoreando en diferentes zonas de nuestro país, más de 100 controles vehiculares que se han desplegado por la Policía Nacional Civil y el Viceministerio de Transporte, y hemos identificado que la mayoría de unidades de transporte público han estado incrementando la tarifa de manera indiscriminada. Es decir, tarifas que podrían ser de 20 centavos, le han cobrado 50 centavos, han cobrado 75 centavos incluso a la gente, y sin importar quién sea el pasajero al final. No respetan tampoco las distancias. Normalmente hay unidades que tienen tarifas diferenciadas, no han respetado las tarifas diferenciadas. Al final prácticamente ha sido un desorden, un caos en el transporte colectivo, y esto ha sido por falta de una serie de cosas, ¿verdad? Por eso es que también se hicieron las reformas de ley
en la Asamblea Legislativa para darle un cuerpo legal a los inspectores de tránsito y a los gestores y de esta manera poder regularlos más y garantizar que se esté cuidando el bolsillo de los salvadoreños. Antes de diferenciar un poco y explicarle al pueblo salvadoreño las nuevas atribuciones que van a tener ahora los inspectores, me llama mucho la atención del número de inspectores que el gobierno del presidente Nayib Bukele encontró, que ha sido una cantidad mínima y que obviamente ustedes la han elevado, ¿no? Sí, bueno, prácticamente no tenía inspectores el Viceministerio de Transporte, eran casi que 10 inspectores los que se tenían a disposición para poder regular el transporte Pero colectivo. entonces, ¿cómo podía garantizar que en efecto Entonces, se cumpliera todo? Porque nunca, eso era lo que no querían, ¿verdad? Históricamente, el Viceministerio de Transporte jamás les ha interesado a un gobierno poderlo arreglar y corregir las deficiencias que se tienen, porque nunca ha habido un interés real y fehaciente para poder modernizar y mejorar el transporte público. ¿Por qué? Porque los mismos políticos del pasado eran empresarios del sector transporte, los que estaban en la Comisión de Obras Públicas, los diputados, eran empresarios del sector, eran los mismos transportistas. Es decir, yo me recuerdo una vez que fui a la Asamblea Legislativa y pedí una reforma de ley de la compensación económica para poder mejorar la calidad y el servicio de las unidades y que tuvieran GPS, cobro electrónico, etc. Y yo me acuerdo que en ese momento los transportistas, muchos de ellos, dijeron, sí, está bien con la iniciativa. Pero cuando llegamos a la Asamblea Legislativa, pues ahí todo cambió. Ahí era no, ahí dicen, arreglen con los transportistas, decían ellos. Me imagino yo que se referían a ellos mismos, ¿verdad? Porque los transportistas de afuera hasta habían llevado una carta a la Asamblea Legislativa pidiendo que se aprobara la ley que nosotros estamos pidiendo. Pero los transportistas de adentro de la Asamblea quizás decían que no y querían incluso que se les pagara más. O sea, que había toda una mafia. Así es. Bueno, ellos, los mismos diputados que estaban antes, pues los transportistas habían aceptado que no les pagaran la compensación por el tiempo que no circularon, pero que se les comenzara a pagar desde algún momento. Pues los diputados anteriores hicieron que se les pagaran 7 meses. Es decir, a pesar que no habían circulado, se les pagaran 7 meses de una sola vez, ¿verdad? Entonces, en el transporte colectivo se han pagado millones de dólares a empresarios de transporte público que no han brindado el servicio. Yo me recuerdo una vez que sacaba unas unidades que no tenían asiento, no tenían llantas, no tenían motor, y aún así en los gobiernos pasados les pagaron subsidio. También yo mostraba que desde el año de 1996 hasta el año 2003 se pagaron cerca de 26 millones, se condonaron cerca de 26 millones de dólares en subsidio a todo el sector transporte. Bueno, no en subsidio, en multas, en esquelas, al sector transporte. ¿Y quiénes condonaron esto? Pues fue en una asamblea legislativa a petición de los gobiernos de Arena. Luego, cuando llegó el FMLN en 2009, pues declararon esto inconstitucional, esta condonación de las esquelas. Pero cuando nosotros llegamos al gobierno, 10 años después, ni tan siquiera habían inscrito a las personas que debían en el sistema, es decir, ni tan siquiera tenían en la iniciativa para poder comenzarles a cobrar a los transportistas. ¿Por qué? Porque también el FMLN estaba a favor de ellos. Y es que el tema es que este es dinero de la gente, no es dinero de ellos, no es dinero de los transportistas, no es dinero de los gobiernos pasados, de los funcionarios que estaban antes. Y el dinero de la gente se respeta, y si al final, en este caso, tenían que pagar todas estas multas, pues ese dinero hubiera servido para hacer una serie de obras y proyectos. Es decir, se hubiera construido un periférico Claudia Larce en ese momento, se hubieran hecho al menos unos 4 pasos a desnivel, se hubieran hecho una serie de caminos rurales. Yo me recuerdo que una diputada de la esquina me decía, mire, ¿por qué no han pavimentado una calle en Usulután? Y yo le decía, bueno, si su partido hubiera cobrado todas las multas que le condonaron a los transportistas y que lo declararon inconstitucional, pues hubiéramos tenido 26 millones de dólares para pavimentar todo el municipio de esa diputada, por ejemplo, en Usulután. Entonces, y así en diferentes lugares, pues, es decir, si ellos de verdad hubieran hecho lo correcto, pues nuestro país hubiera podido avanzar y hubiera podido cambiar. Lamentablemente no lo hicieron, pero ahora es nuestra oportunidad y esa es la oportunidad del gobierno del presidente Nayib Bukele de hacer estas transformaciones. Y en este caso, pues nosotros estamos trabajando para establecer todos los controles necesarios en el transporte público para garantizar que poco a poco vaya mejorando. Sabemos que no va a ser algo de la noche a la mañana, porque es decir, es un problema complejo y así como es el problema complejo, pues de esa manera hay que abordarlo. Pero en este caso, pues ya es un inicio, tenemos en operación la Ruta 42 y 152. Todas las personas que van en esta ruta se trata que vayan sentadas,
que vayan cómodas, diferente el trato de una unidad normal. Hemos visto personas con celulares, incluso adentro de las unidades. Más seguras. Personas que se sienten más seguras. La misma población lo ha dicho, ha mencionado que ahora se siente más segura al abordar estas unidades. Y no solo es que se sienten más seguras, sino que también hay una mejor comodidad, hay un mejor trato al usuario, diferente que en otro tipo de unidades. Todos los conductores tienen su licencia de conducir. Había un panfleto por ahí que estaba diciendo que teníamos conductores que no tenían licencia. Lo que sucede es que entrevistaron al que no era conductor del Ministerio de Obras Públicas, sino que era conductor de Catalino Miranda, es decir, de los que tenía Catalino Miranda en ese momento. Sin licencia. Y sin licencia, ¿verdad? Es decir, que un poco más del 85% de sus conductores no tenían licencia. Y no habían pagado las multas. Bueno, de hecho, ahí estamos viendo imágenes de la Fuerza Armada también, el Ministerio de Defensa trabajando de forma articulada con varias instituciones de gobierno y precisamente dando el mejor servicio para el pueblo salvadoreño, ayudando a bajar a las personas de la tercera edad, ayudando a bajar a las señoras salvadoreñas también y a los señores de las unidades y precisamente garantizando que estas unidades estén seguras y por supuesto vayan manejando como debe ser, de forma decente y con la protección como tal de esto. Es importante también hablar, y ya que usted mencionaba sobre la ruta 42, hay algunos medios falsos, no decir falsos, quizás cometen noticias falsas, intentan la manera de confundir al pueblo salvadoreño y me quiero referir a este tuit y voy a decir de quién fue de una radio, de Radio YSKL, quien de hecho publicó en su red social diciendo tráfico SB por múltiple accidente de tránsito registrado en estos momentos sobre la Alameda Manuel Enrique Araujo, esquina del semáforo. Un microbús de la ruta 42 impactó contra 2 vehículos particulares y precisamente a eso le responde el presidente de la ruta 42 administrada por el gobierno. No es la misma que la ruta 42B, que es la que tuvo el accidente. Está claro que muchos medios de comunicación están detrás de la estafa que han estado haciendo al pueblo salvadoreño, pero ellos dicen que hacen periodismo, dice el presidente Nayib Bukele. Sí, es que es increíble. Es decir, una radio que dice que le transmite información verdadera al pueblo salvadoreño, confunde una ruta casualmente, porque, es decir, es raro que veo que normalmente una radio o un medio de información, de comunicación, esté publicando accidentes del transporte público. Es decir, yo he pasado en bastantes calles y he visto accidentes en unidades del transporte colectivo y yo no veo que los medios lo estén publicando todos los días. Lo que sucede es que esta vez le llamó la atención que era una ruta 42, pero no era la 42 que es administrada por el gobierno. Era la ruta 42B y le pusieron que era la 42, que es totalmente diferente. Es decir, una la está manejando actualmente un privado y la otra la está administrando en este momento el gobierno. La 42 la administra el gobierno y la 42B un privado. Y en este caso, pues quien tuvo el accidente fue la ruta que la administra un privado. Pero, es decir, lo que les interesaba nada más era atacar al gobierno, tratar de dañar, decir una media verdad, porque si bien es cierto hubo un accidente, pero no fue de la unidad ni de la ruta que estaban diciendo. Entonces, ¿cómo le van a seguir creyendo a estos medios de comunicación si ni tan siquiera pueden decir una verdad? No, decir, nosotros estamos trabajando de verdad y velando para que la población salvadoreña pueda tener mejores condiciones de vida, un mejor trato y digno a los usuarios, que las unidades estén en óptimas condiciones. Se ha estado trabajando en darles mantenimiento, entre otro tipo de cosas. Y en este caso, pues, hubo un accidente. Lo importante de esto es que no resultó ningún herido. Nosotros estuvimos pendientes de eso, que eso era lo más importante sobre todas las cosas. Claro, y de hecho, minutos después, horas después, esta radio también dice con un hashtag, lo último, el presidente de la República, Nayib Bukele, aclaró que el accidente causado por la ruta 42B sobre la Alameda Manuel Enrique Araujo esta tarde no es de la ruta 42 administrada por el gobierno. Y precisamente a esto el presidente de la República, Nayib Bukele, muy responsablemente también contesta y dice en su red social, dicen que el periodismo fiscaliza al gobierno, pero, y pregunta, ¿quién fiscaliza al periodismo? Sí, es decir, el presidente está pendiente de todas las acciones, de las 11 medidas que se están aplicando para poder ayudar el bolsillo de los salvadoreños. Y aparte,
se toma el tiempo de hacerle la tarea al medio de comunicación, la tarea que no pudo hacer porque no pudo contar la verdad, lamentablemente. Pero bueno, el presidente dice, ¿quién fiscaliza el periodismo? Es decir, ellos están todos los días tratando de decir algo del gobierno, tratando de desinformar. No solo fue esta noticia la que sucedió hoy, ¿verdad? Lo del accidente, sino que también el día de ayer salía otra noticia de un accidente también, como que desean que suceda un accidente. O sea, no les importa a la gente, lo que quieren es atacar al gobierno. Sí. Pero ayer también sacaban una noticia de que ellos decían, conductores del MOP, que no tenían experiencia en manejar, habían tenido un accidente. Nosotros buscamos esa noticia y era del año 2018. Incluso hoy la publicó un medio internacional en redes sociales, en Twitter, y ellos mismos decían que esa noticia era falsa. Eso, ahí tenemos precisamente ese material también para poder ilustrar lo que usted dice, ministro, y es precisamente de AFP, que es una agencia francesa de noticias, donde precisamente habla y confirma en efecto que esta noticia es falsa y dice, el 13 de marzo el gobierno de El Salvador asumió el control de 2 rutas de transporte luego que se denunciara el aumento ilegal de la tarifa. Pero esta foto dice, la agencia internacional no tiene relación con este episodio, sino que data de julio del 2018 como tal. Es decir, ya que una agencia internacional de noticias también venga a corregir la plana de estos medios de comunicación, refleja en efecto que existe una agenda. Es correcto, y es que tratan de vender tanta desinformación. Es decir, la gente aquí adentro no les cree, pero también tratan de vender la información afuera para ver si confunden a alguien que tal vez no puede ver desde acá en El Salvador cómo está la situación. Entonces, ellos quieren decir al final de que el gobierno de El Salvador no es capaz de cambiar el transporte colectivo, que estas medidas no van a funcionar, etc. Es decir, ellos desean que el gobierno fracase, a ellos no les importa la gente, jamás les ha importado. Es decir, de verdad, cada vez quedan más en evidencia cuáles son los intereses oscuros que se tienen. Jamás es velar por la gente, sino que únicamente tratar de recuperar el poder para seguir robando. Eso es lo que quiere la oposición. Pero bueno, en este caso es increíble cómo medios están desinformando, diciendo, incluso inventándose accidentes. Es decir, no les importa a la gente, sino que solo vender información falsa. Un accidente de 2018 que lo están trasladando como que fue de hoy. Y a esto quiero agregar, de hecho, una publicación de un periódico de Diario El Mundo, por ejemplo, donde dice, según motorista, y ahí pido producción que también me lo coloque y lo estamos viendo, según motorista de la Ruta 42, hasta hoy más de 20 microbuses han sido chocados por motoristas gubernamentales. Otras 40 unidades están en talleres mecánicos y ahí precisamente muestran fotografías donde, a ver, ministro, si usted ve las fotografías, no se ve que sean recientes los golpes porque están sumamente oxidados. Y ante esto precisamente el presidente Nayib Bukele reacciona y dice, ¿y cómo logran que se oxidaran tan rápido los golpes de estos 3 días? Hay panfletos, no tienen idea del daño que ustedes mismos han causado al periodismo. Por eso ya nadie les cree nada, dice el presidente, y esto precisamente sumado a todas estas noticias falsas que están ocurriendo en redes sociales. Sí, es que es increíble, incluso da risa cómo venden información falsa, sacan unidades que el pueblo salvadoreño, el 70% de la población que se traslada día a día en el transporte público, sabe las condiciones en las cuales el transporte colectivo ha estado circulando en nuestro país. Y las familias que se trasladan en esta Ruta 42 y 152 saben las condiciones deplorables en las cuales han estado estas unidades. No han sido unidades dignas para la gente, al contrario. Si no, incluso la misma oposición por décadas sabe que el transporte colectivo hay que cambiarlo y hay que transformarlo. Y nunca lo hicieron porque no les importaba eso, sino que solo les importó el dinero. Pero toda la gente sabe que hay que transformar el sector transporte. ¿Por qué hay que transformarlo? Porque sabemos que algo está mal. Y en este caso las condiciones de las unidades, el servicio, la calidad de cada una de ellas, pues está en pésimas condiciones. Y esas fotografías que tomaron son de unidades que estaban de esa forma, pues. De hecho, usted mostró ahora en redes sociales una De hecho, yo he mostrado algunas imágenes porque, y le tomamos foto a la parte interna de este microbús, el mismo que le tomaron fotos de la parte de afuera. Entonces, ahí lo estamos viendo, de hecho. Bueno, este es el que le habían tomado, pero creo que puse otro tweet. Ahí dice por fuera, pero le tomamos también por dentro, que es la misma imagen que subían. Pues, ahí está por dentro. Es decir, así es por dentro de la unidad, incluso está peor por dentro. Afuera al menos la han maquillado, pero afuera uno puede ver
las condiciones en las cuales está la unidad, pues así, decir, y dicen que esa unidad tuvo un accidente, quizás tuvo el accidente por dentro también, porque... De hecho, tenemos también un video, y ahí lo estamos viendo, de estas unidades. Eh, es que definitivamente no creo yo que esto haya sido reciente, es algo que ya el pueblo salvadoreño ha visto durante todas las mañanas que va a sus trabajos, el tipo de unidades que prestan el servicio. Sí, decir, las unidades, decir, todo eso oxidado, eso no es de un accidente que sucedió en estos 3 días, pues, ¿verdad? Es decir, me imagino yo que ellos esperaban que Catalino tuviera todas las unidades año 2020, ¿verdad? O año 2022, pero no encontramos ninguna de esos años, ni 2020, ni 2019, ni 2020, ni 2021, ni 2022. Es decir, las unidades que han estado circulando no han estado en condiciones dignas para los salvadoreños. Ahí se pueden ver en las imágenes, claro. Es decir, no nos las estamos inventando. Es más, cualquier salvadoreño que viaja en el transporte colectivo sabe las condiciones en las cuales se encuentran. Entonces, que venga un periódico a decir de que esto fue un accidente y que nos hemos accidentado, creo que 40 unidades están en taller y 20 ponían que estaban accidentadas. Es decir, bueno, primero que no sé de dónde sacan ese número. Imagino que se lo inventaron o no sé qué pasó. Y segundo, pues, decir, en 3 días tener una cantidad de accidentes de esta forma, es decir, creo que ni ellos se la creen. En pues. 3 días se pueden oxidar el piso, dice. Y golpes hasta ya oxidados, pues, como que en 3 días se oxidaron. Yo no sé cómo hicieron ellos para oxidarlos en tan corto tiempo, o cómo hicimos nosotros. Pero bueno, hay que sigan atacando, que sigan diciendo lo que quieran decir. Ya ellos mismos están desprestigiando el periodismo con todas las mentiras que dicen. Pero lo importante al final es que mientras ellos más nos critiquen, mientras más ataquen al gobierno, nosotros vamos a trabajar más fuerte para hacer los cambios necesarios que necesita, en este caso, el sector transporte y que necesita nuestro país para salir adelante. Y eso es lo que nos ha encomendado el presidente Nayib Bukele, hacer todo lo necesario para que nuestro país vaya saliendo adelante. En el caso del Ministerio de Obras Públicas y de Transporte, pues transformar el sector transporte, que es un ente fundamental de nuestra economía, es decir, nosotros no pudiéramos estar acá si no nos pudiéramos movilizar en un mecanismo de transporte. Si alguien quiere ir al occidente o al oriente del país, necesita un medio de transporte para poder llegar a su trabajo, es decir, la economía depende del transporte. Entonces, es un elemento sustancial para el crecimiento y el desarrollo de la economía. Entonces, vamos a trabajar fuerte para poder cambiar esto, pero paralelamente también tenemos todo el tema de infraestructura que también estamos trabajando para la creación de nuevos empleos. Y no solo la creación de empleos, tanto directos como indirectos, más en este momento que se necesitan en nuestra economía, sino que también la misma obra pública que nosotros vamos construyendo y vamos realizando también lleva beneficios adicionales, como por ejemplo los proyectos que ya se han ejecutado y que de alguna manera han mejorado el comercio, han mejorado el turismo, han reducido los costos y tiempos de transporte y al final han ayudado la economía de nuestro país. Pero así vamos a seguir trabajando en todos los temas que atañen a nuestro país para poder poco a poco irlo cambiando. Que no puedo entender yo, y me imagino yo también que el pueblo salvadoreño no puede entender cómo se le daba este apoyo, tantos millones de dólares a este tipo de unidades, que hay que decirlo, son unidades chatarra. Son unidades que nunca debieron de recibir subsidio. Y eso que hay unidades que ni tan siquiera en este momento se han encontrado. Es decir, y que están cobrando subsidio los transportistas. Y que están cobrando subsidios. Nosotros estamos, es decir, de las unidades de la ruta 42 y 152, estamos tratando de ubicar el resto de unidades porque no están completas. Deberían de ser cerca de 293 unidades. Pero, decir... ¿Cuántas han identificado? Ahorita solo se han identificado cerca de 115 unidades, las cuales, es decir, nos hace falta prácticamente la mitad. Y esa mitad está cobrando subsidio y esa cobró subsidio. Obviamente ahorita suspendimos la concesión de la línea y suspendimos el subsidio, pero han cobrado subsidio. Entonces estamos identificándola para poder hacer todas las acciones necesarias porque no es posible que los transportistas por décadas hayan estafado al pueblo salvadoreño. Eso no es posible. Si bien es cierto, el Viceministerio de Transporte ahora tiene más inspectores de tránsito, pero siempre decir cómo tú identificas que una unidad circula o no circula, o brinda el servicio o no brinda el servicio. La única forma es por tecnología, a menos que sigas cada unidad, ¿verdad? Y vayas identificando que esto, pero al final son 11.000 unidades. Es decir, es un tema complejo para poder identificar qué unidad brinda el servicio y qué no. Entonces, es increíble que ellos se hayan aprovechado, que tengan
una serie de unidades del transporte ya han cobrado subsidio por aquellas que no circulan. Claro. Unidades que nosotros hemos encontrado hasta sin motor. Es decir, ¿cómo van a haber cobrado por una unidad que no tenía ni motor, que no tenía ni llantas, ni asientos? Y estaba parada. Incluso le estaban creciendo plantas a una unidad y aún así cobraba subsidio. Y son millones y millones de dólares que se han dado que hubieran servido para escuelas, para hospitales, para mejorar la red vial, para mejorar el turismo, etcétera. Vamos a hacer la última pausa. Ministro, al regresar venimos hablando precisamente de qué va a hacer el gobierno del presidente Nayib Bukele para cambiar la ruta de esta situación y por supuesto desmantelar todas estas mafias que ya se están haciendo y por supuesto ordenando como tal el sector transporte. Quédese con nosotros, ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros aquí en el espacio de la entrevista, 8 de la noche con 53 minutos. Aprovecho para mandar un fuerte abrazo a la diáspora, los hermanos salvadoreños que nos están viendo y escuchando. Siempre mi cariño especial para todos ustedes. Estamos conversando con el ministro de Obras Públicas y una de las preguntas que le dejaba planteada, ministro, es precisamente qué va a hacer de diferente el gobierno del presidente Nayib Bukele, tomando en cuenta que gobiernos pasados pagaron millones de dólares a transportistas sin brindar los mejores servicios a la población. Sí, yo creo que uno de los ejes fundamentales es poder transformar el sector transporte, porque de esta manera podemos cambiar la calidad de vida de todos los ciudadanos. ¿Cuántas horas y horas pasamos en el tráfico vehicular y tenemos mecanismos de transporte ineficientes y además hay una gran carga vehicular que está circulando día a día? Muchas de las personas que utilizan su vehículo particular no utilizan el transporte colectivo porque no es un transporte que incentive a la población que pueda ser usado por todas las condiciones en las cuales ha estado históricamente. Pero si nosotros tenemos un transporte más eficiente, de mejor calidad, moderno, seguro, la población pues va a poder tener una alternativa real para poder movilizarse y de esta manera pues garantizar, como se ha hecho en todos los países del primer mundo, que sean muchas más personas las que dejen su vehículo particular por movilizarse en un sistema de transporte colectivo. Bueno, alguien puede ir a Estados Unidos y pues la gente se moviliza en el transporte público, se moviliza a través del metro, se moviliza a través de los mismos sistemas de autobús, como alimentadores, entre otros sistemas que se tienen de transporte. ¿Por qué? Porque es seguro, porque es eficiente, porque es de calidad, porque hay un buen trato al usuario. Es decir, ahí no te cobran el pasaje como acá, que se lo inventan, ¿verdad? De 20 centavos, y le ponen un papel que en teoría autorizado por el BBT, incluso hasta con la firma del director de tránsito y de transporte, y son falsificados. Que dicen una tarifa, que dicen la tarifa 70 centavos, y en realidad la tarifa autorizada es de 20 centavos. Eso es lo que hacen, es decir, incluso eso es un delito de falsedad material. Claro. Eso es lo que han hecho varios transportistas, ¿verdad? Entonces, no es posible que este tipo de cosas esté pasando. Nosotros, pues en este caso que estamos administrando estas dos rutas, pues vamos a tratar de garantizar que el servicio sea eficiente, que sea de calidad. Y las nuevas rutas de transporte en nuestro país, nuevas líneas que se vayan creando, pues vamos a ir sacando procesos de licitación pública, algo que no había sucedido de esta forma en el Viceministerio de Transporte, pero sí queremos hacer procesos de licitación pública para las concesiones de línea, las nuevas concesiones de línea, para dárselas también a los mejores transportistas o a los empresarios que de verdad quieran el mejor servicio, ¿no? Dar el mejor servicio y la mejor calidad, que sean unidades nuevas. Es decir, si tú estás dando una concesión de una línea nueva, lo lógico es que la unidad sea nueva. ¿Por qué? Porque las concesiones son entre 10 a 15 años. Y la vida útil de las unidades son 15 años, no le vas a dar una concesión de 15 años cuando la unidad tiene ya 10 años, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, sí puede empezar con algunas tal vez de esas, pero tiene que haber una cantidad considerable que sí sean nuevas. Pero bueno, igual los va a tener que renovar en el tiempo. Lo que sí es que queremos hacer esto para poder garantizar que tengamos un nuevo sistema de transporte, que tenga GPS, que tenga cobro electrónico, que tenga seguridad, que al final la población se pueda movilizar en unidades que presten las condiciones dignas que se han merecido todos los salvadoreños históricamente, pero que le han sido negados porque nadie se ha preocupado por intervenir y de verdad cambiar este sector. El gobierno del presidente Nayib Bukele es el primero
que hace este tipo de acciones para poder transformarlo. Fue el primero que suspendió los subsidios a transportistas que no estaban circulando. Fue el primero en la historia. Nunca ni el gobierno del cambio, que se vendieron como el cambio, que ya prácticamente no existen, ya ni me recuerdo el nombre, y los otros partidos también que estuvieron antes, pues pagaron subsidio a todas las unidades que nunca circularon, nunca hicieron nada por cambiar el sector transporte. Ahora nosotros estamos haciendo todo lo necesario. En la asamblea anterior pues mandamos reformas de ley y nunca los aprobaron. Pero a pesar de eso, con las pocas herramientas pudimos salir adelante. Y ahora, pues que tenemos una asamblea legislativa que está a favor de la gente, del pueblo salvadoreño, pues esperamos hacer esos cambios sustanciales que se necesitan. De hecho, ministro, solo para también presentarle a usted y al pueblo salvadoreño, las unidades de la Ruta 42 y 152 que salen de Zaragoza en La Libertad se encuentran brindando el servicio con total normalidad a la población, de manera ordenada y respetando los recorridos. Por cierto, debido a que el servicio se mantiene gratuito, los usuarios están percibiendo un ahorro en el bolsillo, ya que muchos deben abordar varios buses para llegar a su destino final. Quiero que vean estas historias. 2 buses acaban de llegar a Zaragoza. Si nos envían más unidades para tener de reserva y apoyar a la población. Esa es la dinámica que realizan desde las primeras horas del día los inspectores del Viceministerio de Transporte para que la población pueda trasladarse hasta sus lugares de destino. Los ciudadanos aseguran que ahora los viajes de la Ruta 42 y 152 son seguros, sobre todo para los adultos mayores. Yo me fui en esta ayer para San Salvador y sí, bien galán el viaje, va bien cómodo. Ellos van tranquilos, no van así con precisión, ¿verdad? O como los otros motoristas. Cada autobús o microbús tiene un horario estipulado para trasladar a los pasajeros, que de manera ordenada abordan y se ubican en los asientos, evitando aglomeraciones. Don José lo califica como excelente servicio, ya que viaja de manera gratuita. Está bien esto que están haciendo para que no sean abusivos los empresarios. Porque solo se aumentan y no ponen a pensar uno de pobre. El gobierno tiene el respaldo de los habitantes de Zaragoza y sus alrededores y de todos los que utilizan el transporte público para que continúe colocando sanciones a los transportistas que no cumplen con la ley. Veo que está bien lo que está haciendo el gobierno porque pues sí, hay que quitar todo este tipo de anomalías que están sucediendo en el país. Yo creo que es tiempo ya de que frenemos todo esto, ¿me entiendes? Creo que es lo que la población quiere, de que el país cambie. Cada conductor está debidamente autorizado por el Viceministerio de Transporte, con documentos en regla, además con seguridad de la Fuerza Armada. Bien, ese es precisamente el sentir del pueblo salvadoreño. Están sumamente agradecidos con el gobierno del presidente Nayib Bukele y por supuesto parte de Obras Públicas y todo el equipo que trabaja de forma articulada en el gobierno son los creadores precisamente de estos sentimientos. Sí, la verdad que lo más importante de cualquier acción que se realiza a través del gobierno del presidente Nayib Bukele es que el objetivo es ayudar a los salvadoreños, es cambiar la vida de todos los salvadoreños, es dar un aporte sustancial que al final le lleve un alivio en los momentos más difíciles, como se ha hecho en la pandemia, como se ha hecho en los momentos más difíciles de nuestro país e incluso en los momentos que tal vez no hemos tenido alguna crisis, bueno, nosotros en este gobierno pues hemos tenido varias dificultades, la pandemia, la crisis económica a nivel mundial, entre otras, pero a pesar de eso, las acciones siempre del gobierno del presidente Nayib Bukele han estado encaminadas a poder salvaguardar y de cuidar a cada uno de los salvadoreños. En este caso, pues, están incrementando los transportistas la tarifa. Lo único que se les está pidiendo, lo único, es que respeten las leyes de nuestro país, que respeten la ley de tránsito y transporte terrestre y seguridad vial. Solo eso se les está pidiendo, pero están haciendo caso omiso a todas estas peticiones que estamos realizando y si siguen haciendo caso omiso, pues nosotros lo único que nos queda es aplicar la ley, porque ahora nosotros no velamos por personas que están irrespetando la ley, es decir, nosotros queremos trabajar con los transportistas, sabemos que necesitamos hacer los cambios necesarios, sabemos que algunos de no todos los transportistas son malos, hay transportistas buenos,
pero necesitamos que respeten la ley. Es decir, si ni tan siquiera respetan la ley, ¿cómo vamos a poder llegar a otro acuerdo que desde un inicio pues no llega ni tan siquiera a ser ley? Solo es un acuerdo de palabra. Es decir, nos reunimos con los empresarios antes que se realizaran todas estas acciones. Acordamos con ellos de que el día viernes que no iban a incrementar la tarifa. Dijeron ellos que al final iban a respetar todo, las leyes de tránsito. Se comprometieron frente a los medios de comunicación. Está grabadas las palabras de que ellos dijeron, cuando dijeron no vamos a incrementar la tarifa y vamos a respetar las leyes de nuestro país, dijeron. Y con esto vamos a poder seguir sentados en una mesa para poder conversar con el gobierno. Y el día siguiente siguieron incrementando las tarifas. Y decían que eran los motoristas, pero cuando uno venía y revisaba los documentos, el pliego tarifario que pegaban en la unidad tenía la firma del BMT, pero tenía un número falso porque le ponían una tarifa que no era. Es decir, eso no creo que el motorista haya falsificado el documento. Y no creo que el empresario tampoco no haya revisado. Además, el Viceministerio de Transporte tiene una concesión directa con el empresario del transporte público. Es decir, la relación directa entre el BMT, entre el gobierno de El Salvador con los concesionarios del transporte colectivo, justamente con el empresario. Y si el empresario al final incumple alguna normativa, independientemente de la excusa que pueda dar, es él el que está incumpliendo como empresa. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es aplicar la ley. Si incrementa la tarifa, pues aplicar la ley como debe ser. Si coloca un pliego tarifario que no es, pues aplicar la ley como debe ser. Incluso muchos pueden ser detenidos si están falsificando documentos, porque esa es una ilegalidad. No pueden estar tampoco atentando contra la vida de los salvadoreños teniendo conductores que no portan licencia. Es decir, nosotros no es que estamos en contra de los motoristas, nosotros queremos ayudarle a los motoristas. Queremos contribuir para que puedan sacar su licencia, entre otros tipos de cosas. Pero lo que sucede es que muchos de los motoristas, en su gran mayoría, no portan licencia y los empresarios del transporte público no les interesa si la tienen o no la tienen. Claro. A ellos lo único que les interesa es ver cuánto dinero pueden ganar en el día. Es decir, le estamos dando un servicio que es público, que es para la gente, que se traslada el 70% de todos los salvadoreños que se están movilizando. Y este 70% de salvadoreños tiene una inseguridad en el sentido de que el conductor probablemente no tiene licencia y no tiene las aptitudes necesarias para conducir. Entonces no puede pasar este tipo de cosas. Es decir, los conductores del transporte público deben de portar su licencia y todos los documentos en regla. De lo contrario, pues la policía de tránsito va a aplicar la ley como debe de ser. Claro. Por supuesto, y es precisamente la visión que tiene el gobierno del presidente Nayib Bukele. Son las 9 de la noche con 4 minutos. Ministro, se me acaba el tiempo, pero de verdad quiero agradecerle por su tiempo y sobre todo por todo el trabajo que están haciendo de forma articulada. Pero antes de despedirlo, quisiera también que viéramos este tuit, y es precisamente el que publicó la Policía Nacional Civil, donde habla de José Heriberto Mengíbar, quien fue capturado hace unos minutos en la zona de la Ceiba de Guadalupe por conducción peligrosa. Este conductor de la Ruta 44 tampoco tiene licencia y debe más de $5,000 en infracciones. Y a esto el presidente de la República, Nayib Bukele, manda un mensaje y dice: mensaje a los conductores del transporte colectivo, no conduzca sin licencia y vaya a pagar sus multas de tránsito, y recuerde cobrar únicamente la tarifa legalmente establecida, que es precisamente el mensaje que da el presidente Nayib Bukele. Ministro. Sí, de acuerdo. Y es que los conductores del transporte colectivo tienen que conducir con su licencia y con sus documentos en regla. Tienen que pagar las multas de tránsito. Nosotros estamos en toda la disposición de apoyar, de colaborar con los empresarios del transporte público. Pero lo menos que tienen que hacer es, lo mínimo que tienen que hacer es respetarle las leyes de nuestro país. Y en ese caso, los conductores deben de poseer licencia y sus documentos en regla. De lo contrario, pues la Policía Nacional Civil va a tener que hacer todas las acciones necesarias que le permiten la ley para poder garantizar que esto se cumpla. No podemos tener personas que estén siendo conducidas hacia un lugar, hacia un destino, con una persona que no tiene las aptitudes necesarias, una licencia, un permiso para poder conducir una unidad de transporte público. Es decir, entonces cualquier persona puede manejar una unidad de transporte público. Lo único que interesa es cuánto cobrar de pasaje. Es decir, eso no es lo importante es que la gente se pueda mover. Eso, obviamente ellos son empresarios,
Pero por eso también está el gobierno. Y aquí es donde se puede ver reflejado que este gobierno sí tiene la voluntad para hacer los cambios necesarios. Y por eso es que la Policía Nacional Civil hizo este tipo de acción. Alguien puede decir, porque normalmente la oposición o lo que existe, ¿verdad?, de la oposición, a veces se quejan y dicen, uy, el gobierno, ¿por qué está haciendo este tipo de acciones? ¿Verdad? Sí, lo que pasa es que ellos quieren que todo se mantenga igual. ¿Por qué? Porque es donde ellos se han beneficiado por años. A ellos no les interesa que El Salvador cambie. A ellos no les interesa nada. Es decir, si no estuvieran preocupados y difundiendo información falsa diciendo que hemos tenido unidades accidentadas. Es decir, se la han inventado 3 veces diciendo que tenemos 20 accidentes. Bueno, decían que son 60 porque se dicen 40 en Taller más 20 que teníamos accidentados son 60. Es decir, panfletos que dicen que tenemos 60 en 3 días. Es decir, y estarían contentos si de verdad fueran 60. No saben que trasladamos a la población salvadoreña, que al final es mentira lo que están diciendo. Después sacan una noticia de 2018 diciendo que habíamos accidentado una unidad. Y después sacan otra noticia que no es la ruta, pero es otra ruta. Pero lo importante para ellos es tratar de decir que era una unidad administrada por el gobierno. No les importa a la gente. Lo único que les importa es atacar al gobierno porque quieren regresar al poder para seguir robando y para poder hacer lo que siempre hicieron y que todas las cosas se mantengan igual y que nadie cambie. Pues lamentablemente el pueblo salvadoreño tomó una decisión y no fueron ellos. Por eso es que ya muchos diputados ya no están, por eso no están en el gobierno, por eso eligieron al presidente Nayib Bukele y ahora pues vamos a trabajar como él nos ha encomendado para hacer las transformaciones que aunque ellos no quieran, se van a tener que hacer. Y aunque sigan atacándonos, pues nosotros, mientras más nos ataquen, pues más vamos a estar trabajando. Por supuesto. Gracias, ministro, por su tiempo y es un gusto siempre poder conversar con usted. No, gracias a ti por la invitación y mandarle también un fuerte abrazo y un saludo a todos los salvadoreños. Hay noticias de último minuto que también usted debe conocer, pueblo salvadoreño, y es a través de la cuenta de Twitter que ha anunciado Casa Presidencial un cambio, una transformación en el ramo económico, y es precisamente el presidente Nayib Bukele ha juramentado a Mario Salazar como presidente de Bandesal. Esa información, obviamente, de último minuto. Salazar es abogado y notario de la Universidad del Salvador, es egresado de la maestría de Derecho Privado de la misma universidad y cuenta con un posgrado internacional en Derecho, Economía y Negocios. Él precisamente estuvo colaborando en la cartera de Economía como viceministro, actualmente se desempeña como viceministro de la cartera de Economía, desde donde lidera temas legales y estratégicos, coordina, da seguimiento y resolución a asuntos administrativos y jurídicos. Información de último minuto, pueblo salvadoreño. Con esa información ya finalizamos. Buenas noches, descanse, nos vemos y escuchamos mañana cuando sea jueves. Buenas noches. En la entrevista de mañana, Marisol Dorat recibe a